Qué bueno que haya dicho esto el presidente. Qué malo que si hubiera dicho algo contrario a esto y dijeras que corrían peligro o qué sé yo, no sé. Otros hubieran dicho otro tipo de cosas. Vamos con el teniente Marcos Mendoza. Teniente Marcos Mendoza Pérez. Teniente, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Muy buenas noches. Buenas noches, pues estoy contento porque se me resolvió un amparo a favor respecto a lo que estamos hablando del presidente. Desgraciadamente, la justicia militar no ha cambiado sus vicios, muy poco lo han cambiado, y la CNDH sigue siendo cómplice, y algunos jueces federales. Después, si quiere, le platicaré mi caso y todo lo que se ha hecho desde el 2012, desde lo que denuncié de Luz y Fuerza, que me intentaron asesinar los militares. Bueno, empecemos por lo de que pasó en Tamaulipas, ¿no? Sí, Aquí vamos a pasar por lo de Tamaulipas, si me permite, evidentemente. Usted acaba de dar una entrevista muy interesante a pie de página, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, sí, ahí la eso estuve. Es lo que yo, es lo que yo puedo comprobar y demostrar, O sea, todo lo que digo es porque tengo un papelito que me respalda. Bueno, perfecto. ¿Cómo ve lo que dijo ahorita el presidente? Una cosa es que no se toleren las violaciones a los derechos humanos en este gobierno, cosa que y en el ejército, y otra cosa es que no existan, pero antes el presidente era más así de que ya no hay ejecuciones Exacto. De este tipo, así lo decía. Entonces, en este caso, me da gusto que diga, aunque fueran sicarios, porque, por ejemplo, César Gutiérrez, a quien estimo, puso en su cuenta de Twitter, vean estos angelitos, quiénes eran, como diciendo, entonces, órale, hay que matarlos, entonces todo el mundo nos vamos a matar. A ver, ¿usted cómo ve, Teniente Mendoza? Mira, recordemos el caso de Tlatlaya, para refrescarnos la memoria, ¿no? Sí. Ante fueran delincuentes, los ejecutaron. La justicia militar negoció porque se quiso reabrir el caso, pero lo han mantenido en sequía nuevamente. Ese, si quiere, también se lo detallaré más adelante, cómo fue el negocio que hicieron la justicia militar con los que hicieron ese asunto. Sí. Todo parte de la justicia militar, que es la que rige la disciplina militar. Como en sí es una disciplina de mando, donde el hilo más delgado es el que se revienta y el culpable es el soldado. De hecho, yo siempre le he comentado que si los juicios de Nuremberg se hubieran hecho en la justicia mexicana, Hitler y sus mandos inocentes y los soldados culpables. Esta falta de justicia militar es porque, como es de mando, buscan siempre afectar al soldado o al oficial que en su momento a lo mejor no estaba capacitado, su salud mental no estaba bien, porque la salud mental en el ejército es como una cosa de palabra. Dice el general que el señor presidente que no hay impunidad. Pues mi caso es un caso que sigue latente, donde la impunidad aún se demostró en el juzgado de control, y el juez de control militar le valieron los derechos humanos, le valió la convivencia familiar. O sea, es una aplanadora que si dicen aplasta, aplasta. Oiga, nomás quiero decirle a la audiencia una cosa por si no lo saben. Usted fue el que denunció la utilización de miembros del ejército por el gobierno de Felipe Calderón para la cuestión de Luz y Fuerza del Centro, disfrazados de policías. Y de ahí vinieron todos sus problemas desde el gobierno de Felipe Calderón. Sí. De ahí, después digo que hay mucho temor, porque yo suponía que me habían mandado a asesinar, pero el que me disparó lo dijo que yo pateé el pesebre y que si era como un perro que le muerde la mano al amo. De hecho, tengo en mi tweet fijado lo que puso el correo de la mamá de mi hijo y el correo de mi hijo. Pero continuemos con lo de sí. Tamaulipas, ¿verdad? Por favor. Hay dos bases muy importantes, que es la justicia militar y la doctrina militar. La otra vez, estando en la FIL de la Zócalo, platiqué con la señora Paloma, esposa del señor Taibo. Le dije que se ha perdido mucho la cultura de derechos humanos y de formación de mandos con ética militar y don de mando. Hay libros que ya han desaparecido. De hecho, hay un libro que se llama Rommel, que lo escribió un enemigo de él y prisionero, el general Desmond Young, que en el tiempo que lo capturó, hablando de lo que usted dice, ¿verdad?, era su enemigo. Dicen que haga una orden contraria. El teniente coronel, en aquel tiempo ahora general, no sé si todavía vivo, se niega. Un oficial alemán lo iba a matar por no dar esa orden. Llega el general Rommel y dice que no, es un enemigo y tiene que respetar los convenios de guerra y todo. Es una guerra que tiene poco, un general que tiene poco que estuvo, y que es una versión pues muy corta de tiempo. ¿Qué pasa? Luego está de prisionero. El prisionero inglés le dice que por qué le dan medio vaso de agua.
y le dice el general Rommel a su secretario, ¿cuánto estoy tomando de agua? Le hace medio vaso. O sea, estamos viendo que hasta en una guerra no se pueden permitir los abusos. En el caso de estos muchachos no estaba comprobado que llevaran armas o que fueran delincuentes, y los matan. Ahí nuevamente hay dos cosas malas: la preparación militar, la justicia militar, que es lo que siempre he recalcado. Pues eso ha sido mi tarea. Gracias a Dios he podido sobrevivir y sigo adelante. De hecho, ahorita el juzgado de distrito, no, el juzgado colegiado, 2 a favor y un ministro en contra, de esos ministros que son los que estamos viendo que no les gusta la justicia, y todavía tiene el descaro de decir que mi asunto es militar, cuando es la convivencia padre-hijo y no tiene nada que ver. Ahorita por aquí, por ejemplo, la justicia militar no tiene que hacer nada. La Fiscalía General de la República es la que lo tiene que hacer, porque no se puede meter en asuntos con leyes civiles. Está muy marcado eso desde el caso Rosendo Radilla, que ese caso Rosendo Radilla lo han ignorado la justicia militar como no tiene idea, ¿eh? Entonces, como tienen esa, digamos, esa impunidad, aunque diga el señor presidente que digo, yo lo respeto, lo apoyo, pero hay cosas que le mienten o que le ocultan. Hay una impunidad en el ejército todavía para los generales. A veces con César he tenido esas contradicciones, porque digo, mira, tú a lo mejor lo ves de este lado, pero yo lo veo del momento que estuve preso, del momento que a mí me juzgaron. Luego, yo no niego que le han hecho algo a tu padre, y que lo respeto y digo, te apoyo, y ya sabes que siempre te apoyo, pero estar en carne propia viviéndolo en la prisión y que a uno mismo le hagan el caso, que le fabriquen culpas, es algo pues muy duro que vivir, ¿verdad? Sí. Entonces, al no haber ese Estado de Derecho, civiles y militares, como lo tengo en mi Twitter fijado, somos vulnerables a la mala aplicación de la justicia militar o el mal proceder de los militares. Tanto es así que la Guardia Nacional también ya está cometiendo esos errores, porque se ha permeado la corrupción de mandos militares que se van para allá, y de la AFI, y luego la Guardia Nacional, por eso tiene sus fallos, porque está infestada de gente sin preparación, corrupta, hasta con delitos escondidos. Y pues, luego nuevamente volvemos a Tamaulipas. No nos podemos asombrar de algo que ya, bueno, muchos lo hemos siempre previsto, lo hemos denunciado y estamos sobre de eso. A lo mejor somos pocos, pero estamos sobre eso para que no le pase. De hecho, yo se lo comenté al magistrado ahora cuando lo fui a ver. Es que eso lo puede perjudicar a usted o a mí, aunque sea civil. Si la justicia militar y la educación militar y el adiestramiento militar no está bien regulado, nos va a pasar a cualquiera. Si hay mandos corruptos, nos van a afectar tanto civiles como militares, tanto ahora que el presidente les ha dado pues bastante, les ha dado un buen lugar para que en vez de que lo respalden, le están fallando en ese aspecto. Pensamos que ya se había acabado ese tipo de actos, y no. Digo, por ejemplo, algo así sencillo: voy a la CNDH, uno se queja, o van a ir a la CNDH y van a decir, no, es que eso es jurisdicción de militares y no podemos hacer nada, y va a ser un martirio para las víctimas, porque la CNDH todavía existen personajes, o hay muchos empleados que impiden hacer ese tipo de denuncias y que la CNDH procure los apoyos. Existe la CEAP, otro lugar donde revictimizan a las víctimas. Digo, ya cuando le cuente de mi caso, le puedo enlistar, darle documentos para que usted vea. Digo, eso de Tamaulipas no hay excusa. Ahí debieron haber, se debe de investigar desde el mando que mandó sacar a esa gente, si estaban preparados. A veces no les hacen ni exámenes médicos o exámenes de salud, que le vuelvo a reiterar, son bien importantes. Oiga, una pregunta. ¿Usted cree que en esto de Tamaulipas haya sido una orden que recibieron los soldados? Porque luego se veía en el video incluso humillados, que los estaban pateando y los otros no podían hacer nada, o no sé. Eso es lo que me refiero, digo, al adiestramiento y la doctrina militar. Mientras no se dé uno a respetar, mientras no haya una buena preparación de los militares, le digo porque yo estuve en un centro de adiestramiento donde nada más los mandos se dedican a enriquecerse con el soldado, les llevan comida, los ponen a hacer otras actividades que no les corresponden. Si los soldados supieran defenderse, como en cualquier otro país, los hubieran sometido, porque deben de tener las técnicas para bloquearlos, neutralizarlos, pero no están bien preparados porque prefieren gastarse el presupuesto en robárselo los mandos. Digo, yo estuve en un centro de adiestramiento donde más o menos se llevaba el adiestramiento. Entonces, ¿eso todavía con el actual gobierno? Eso lo he seguido denunciando. Lo que le falta al soldado es que le paguen bien, que lo adiestren. Bueno, vamos por orden, por partes, ¿no? Que tenga un buen sistema de salud, que ahorita está súper saturado, que está rebasado,
porque entró la Guardia Nacional también, son pocos médicos, poco medicamento, los médicos tienen que andar como si estuvieran en un área de urgencias. Los medicamentos a veces no hay, de hecho ahí tengo las recetas que no me las han surtido, que yo las tengo que comprar por mi bolsillo, y para reponerlo es otra tarea, otra paginita, como dicen en el ejército. La alimentación, que son como de 55 pesos, se la roban a los soldados, en sus saberes también, en su adiestramiento, en su equipamiento. El soldado debe de comprar hasta sus insignias, sus gorras, todo. O sea, es un robadero. Entonces el soldado, pues, a veces anda hasta de malas, anda nervioso. El oficial al mando a lo mejor también puede andar temeroso de que si no cumple bien la orden lo vayan a arrestar, lo vayan a procesar. Están entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque no hay mandos o altos mandos preparados. Son altos mandos que están preparados, pero nada más para enriquecerse. Por eso yo en la entrevista no, termine y le hago la... Okay. ¿Qué tan infiltrado está el ejército por parte del narcotráfico, del crimen organizado? Hoy todavía hay bastantes mandos que están ahí, pues que todavía tienen conexiones, pero no sé por qué no se ha hecho una purga, como lo que hizo Petro en Colombia, que vámonos almirantes y generales sucios o empezamos a investigarlos bien. Eso es lo que hay ahorita. Yo puedo en la entrevista que lo dije, hay un pueblo uniforme rico y un pueblo uniformado pobre. Sí, está pueblo muy claro, uniformado rico y pueblo uniformado pobre. Sí. La diferencia es garrafal. De hecho, va hasta un familiar de un general a atención médica y como si fuera el general. Y eso me lo acaba de decir una persona que yo fui a ver al ISFAM. Así es que un general americano dijo eso, que si yo soy el general, también mi familia debe ser atendida como yo lo hago. No, un momento. O el general es usted, su familia debe de formarse. Y digo, todas esas cosas yo las he venido planteando desde hace 10 años, pues a lo mejor me intentaron matar, me siguen hostigando, me siguen complicando mis asuntos legales, porque hasta en mi asunto familiar con mi hijo, que tenía 3 años sin verlo, gracias a Dios ya lo pude ver, se involucran. O sea, son cosas increíbles que pasan en México, aún en este gobierno, y yo lo reitero, no tengo nada en contra del presidente, lo apoyo. Pueden checar siempre que lo apoyo en todo lo que está haciendo, mis respetos, pero en lo que yo sé y que me consta que la Sedena y la CNDH hay que poner la huella porque nos está afectando. Ahorita acaba de afectar, lo acaba de afectar ahorita. O sea, no hay más que demostrar lo que pasó en Tamaulipas. Ojalá la CNDH se ponga en su papel ahora sí ya y deje de hacerse que no le corresponde, que no es su jurisdicción. De hecho, apenas me acaba de citar el señor Omar Yair Pasará Nieto, que ese señor desconozco cómo llegó a ser visitador cuando era un secretario de la señora Piedra. Llegan por compadrazgo aún en ese sexenio. ¿Por qué digo de compadrazgo? Porque una senadora de Morena era su amigo de él y ahorita está de visitador. Voy a que me hagan una recomendación y le demuestro los documentos de aquel tiempo, cómo hicieron la recomendación a modo donde la Sedena y la CNDH se contestaban solos y yo que era la víctima, nunca me llegó nada. Me cambian de lugar cuando la Sedena sabe a dónde me cambiaron y nunca me llegó una notificación de la CNDH, o sea, algo bien curioso, pero cuando es para afectarme, sí me localizaron. Entonces, ahorita digamos, volvemos a lo de Tamaulipas. Si queremos que se resuelva, tenemos que hacer hincapié en la Sedena, que deje de meterse en esos tipos de asuntos y que pase el asunto a la justicia civil. ¿Por qué? Porque así está desde el caso de Rosendo Radilla, casos de homicidio, casos de violación de derechos humanos, lo debe de investigar el fuero común. Pero como quieren, siempre de inmediato agarran la averiguación para ver a quién rescatan, a ver qué mando rescatan, como lo que pasó o lo que está pasando ahorita también en lo de Ayotzinapa. Lo quieren dejar al olvido cuando hay generales que están ahí. Por ejemplo, Cienfuegos era el comandante era el secretario, ni modo que no sepa. O sea, con Calderón, el general secretario era Galván, ni modo que no sepan. O sea, digo, son cosas que nos duele decir, que nos arriesgamos a decir, pero que si no las digo, pues sería como ser cómplice. Entonces, ¿de qué caso tiene de que fui militar y me acobarde antes de denunciar la corrupción? Sí, pues muchas veces tuvimos aquí la oportunidad de hablar con el general Gallardo también, en paz descanse. Sí, el señor propuso algo muy importante, no sé por qué no se ha llegado a hacer, lo del ombudsman militar. De hecho, también algo que dijo el señor Ricardo Anaya, un licenciado que trabaja para sin rompevientos, creo, aquí en... Sí. Y con astilleros, sí, con Julio Astilleros también. Lo dijo bien claro en la FIL, que la justicia militar es un pequeño organismo que debería depender del Consejo de la Judicatura, porque la justicia militar depende del secretario, del presidente. Es un poder dentro de otro poder. Entonces, por eso, todas esas cosas, anomalías,
se vienen viendo y van a seguir si en este gobierno no hacen una reforma de fondo a la justicia militar y a la doctrina militar. De hecho, yo por eso le dije a la señora Paloma que si podía tener un acercamiento con el señor Taibo para que cambiaran la doctrina militar de los soldados. Déjame decir quién es Paloma, la esposa de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Así es, la conocí en la civil, me acompañó una joven en ese tiempo, porque una joven estudiante, y yo la verdad no me gustaba ir a esos eventos, pues la verdad evitaba yo estar en eventos públicos. No, me acompañó esa joven, me dijo, vente, y sin querer entramos, me dejaron hacer una pregunta sobre la corrupción de la justicia militar, porque el tema era la crisis en el Poder Judicial mexicano. Entonces yo levanté la mano, oiga, pero también la justicia militar está, pero que está muy mal. Y el señor Ricardo, pues, yo pienso que está muy empapado del tema y pues dio una explicación bastante grande. De hecho, ahí está el comentario en YouTube, la conferencia. Salimos de la conferencia, esta muchacha me dice, ella es la esposa de Taibo. Me acerco, le pregunto, oiga, ¿cómo puedo tener acercamiento con Taibo para decirle qué bibliografía le pueden, empezar a poner o a tratar de que lean los cadetes, que lean los soldados, que lean los jefes? Son libros que eran de la biblioteca del oficial militar, pero hace como de unos 20 años, y que de repente dejaron de existir, como cuando el Baester quería quitar las materias de civismo, por ejemplo. Ese libro que se llama ¿Dónde mando? Ética militar, hay unos que ya no los dan. Y le digo, ese libro de Rommel era de la biblioteca del oficial mexicano. No sé por qué ya no lo ponen. Es un libro tan especial para los militares que tienen mando, o que llegamos a tener mando, que sería importante para que dejen de hacer esas cosas como las de Tamaulipas. Debe ser un libro de base en el colegio militar. Por eso le digo, ojalá tenga me gustaría que usted por sus contactos poder platicar con el señor Taibo y pues hacer algo por este país, por este ejército que de verdad yo aprecio mucho, lo quiero, y por eso seguiré peleando por un mejor ejército y apoyar al presidente en lo que quiera, de verdad, yo sin cobrarle un 5, ya con la pensión que tengo, soy feliz y me gusta servir al país y me gusta servir al ejército, apoyarlo usted también en lo que necesite. No, pues gracias por la entrevista. Oiga, la próxima semana lo busco para que hablemos de su caso en específico, haga yo una edición de usted y tal y platicar. ¿Le parece bien para que la gente conozca? Sí, para decirle las juezas corruptas que me negaron un amparo, pero que, pues, dicen, lo voy a ver ahorita, ¿no? Supremo Tribunal dice que mis situaciones de derechos humanos y de fuero común, juez de control, que es abajo de ellos, dice que no. El caso Rosendo Radilla, Suprema Corte de Justicia, dice que los casos como el mío son del fuero común, pero unas juezas de control dicen que no. Y esas juezas también son de consigna, casos como el de Z40, de Lozoya, del Chapo, son ese tipo de juezas. Ahorita ya gracias a Dios llegó al colegiado, le digo, 2 jueces, pues ya se la saben, dijeron que no, pues no era del fuero común, que no era del fuero militar, que era del fuero común, pero un magistrado de esos todavía de consigna dice que no, pero gracias a Dios fueron 2-1. Luego ya se lo platicaré con detalle para que se vea. Por eso es que no avanzamos en derechos humanos en la justicia militar, y las palabras que en paz descanse del señor Gallardo quedaron volando, pero sí necesitamos un ombudsman militar para regular todo ese tipo de situaciones. Muy bien, Teniente Mendoza, pues le agradezco muchísimo para que nos hablara de esto, y me da gusto, me decía antes de la entrevista que le mandaron su uniforme nuevamente, ¿o cómo estuvo eso? Sí, lo que pasa es que el uniforme azul Z ya no está en uso, ahora fue un verde, entonces me regalaron un uniforme verde para poderme tomar las fotografías, para que nuevamente traigan mi uniforme, y nada más que pues, conseguir mis insignias, y pues nuevamente muchos dicen que soy desertor, que me deserté, no, sí. Yo gracias a Dios me fui con todos mis beneficios. De hecho todavía me deben una medalla de perseverancia, que todavía no me la dan, voy a ver si me la dan, porque pues es solamente la plena. Sí, como mi familia no me la entregaron, y saben dónde vivo, y si tienen mi domicilio, y en vez de mandármela, ya mejor se hacen como que no saben, y voy a ver si me la regresan también. Ay, teniente, pues le agradezco mucho, es muy importante que los mexicanos escuchemos todo este tipo de testimonios, porque pues luego damos cheques en blanco y tal. Le agradezco mucho, lo busco la próxima semana para que hablemos específicamente de su caso. Estuvo prisionero, ¿cuánto tiempo estuvo prisionero? 2 años, 4 meses, 4 días, por un supuesto cabezazo, y cuando mi agresor que me dispara por la espalda, estuvo bajo fianza y menos de 1 año. Y menos de 1 año. Y solo por ir a ver a mi hijo, nada que ver con la disciplina militar, pero para que vean cómo se manejan. Pero digo, ya le platicaremos a detalle, paso por paso.
Sí, Pues le agradezco. y recomiendo que en pie de página la gente lea, no sé si la puedas poner, Pastor, la entrevista que dio el teniente en pie de página que se llama aquí hay un pueblo pobre, no, es un pueblo uniformado. A ver, ¿cómo se llama el título del Pueblo uniformado rico y pueblo uniformado pobre. pueblo uniformado rico y pueblo uniformado pobre? Del teniente Mendoza, que en Es que ya no le quise democracia... poner, ya no le quise decir chairos, uniformados chairos y uniformados fifís. Porque dije, se va a ver muy bien. uniformados chairos y uniformados fifis. Y No, la esas verdad ya no divisiones. quise, sí, ya sé que dicen politizar, pero dije, bueno, mejor lo que es, lo que me, con las Sí. palabras del señor presidente, porque digo, lo estimo mucho, de hecho tuve pues el favor de saludarlo de frente en la marcha, es una persona que yo admiro porque sí ha cambiado el país bastante, pero no nada más es cuestión de él, pienso que todos tenemos que poner nuestro granito, no nada más con problemas, con soluciones, y si Dios me lo permite y si él también lo acepta, pues en lo que gusten, sin un peso a apoyar, y en lo que también se requiere mucho salud mental para el militar, para ese tipo de operaciones, sepan qué hacer. Perfecto, teniente. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Buenas noches. Muy buenas noches. El teniente Marcos Mendoza. Ahí está la entrevista para que ustedes conozcan su caso. Y hablando claramente así, no es un enemigo del gobierno, tal, pero hablando de una realidad que quieren tapar, que dicen que no sé cuánto. Y justamente muchos ahora que están de arribistas ahí con el presidente, ¿verdad? Que antes tenía una postura, pues ya la cambiaron, ¿no, Pastor? Dijeron, no, pues ahora nos acomodamos y hasta hay un video que hicimos de eso, pero ya veo que se asoma la camisa roja. Sí. Rubén, justamente aquí ya tenemos conectado a